Una brújula es un imán que tiene libertad de movimientos para orientarse en un plano. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas crean fuerzas magnéticas. Además, pudo determinar que estas fuerzas hacen que los imanes apunten siempre en una dirección perpendicular a la corriente. Si disponemos un grupo de brújulas alrededor de un cable por el que pasa corriente continua, veremos que entre ellas parecen estar formando un círculo. Las agujas de las brújulas se disponen tangentes a un círculo imaginario centrado en la corriente. Es más, si espolvoreamos limaduras de hierro sobre una lámina perpendicular a la corriente, formarán un patrón que sugiere círculos. Como vemos, en cada punto de un espacio donde hay influencia magnética, podemos determinar la dirección de la fuerza. Es posible también saber cuál es la magnitud de esta fuerza magnética. Así, en el caso de nuestra corriente, la fuerza es tanto mayor cuanto más cerca estemos del cable. Este resultado es intuitivo y no debe sorprender a nadie. En un plano perpendicular, los puntos que están a la misma distancia del cable describen un círculo. En este círculo, todas las fuerzas magnéticas son de la misma magnitud. Y por lo que vimos antes, podemos determinar también la dirección de la fuerza magnética en cualquier punto del círculo, ya que es tangente a él. Más adelante veremos cómo puede saberse el sentido. Todas estas ideas cristalizan en el concepto de campo. El campo magnético es la zona en el espacio donde se dejan sentir las fuerzas magnéticas. El campo se describe matemáticamente de tal manera que pueda hallarse la fuerza magnética en cada punto del espacio. La fuerza es, en cada punto, un vector, ya que se tiene información tanto de la magnitud como de la dirección y sentido de la fuerza. Las líneas de campo son una ayuda para visualizar un campo magnético. Cada línea está dibujada de forma que el campo es tangente a la misma en cada punto de esta. La punta de la flecha indica la dirección del campo. El espacio entre líneas en una zona dada indica la intensidad del campo en esta zona. En las regiones en donde las líneas están muy juntas, el campo es muy grande, mientras que en donde están muy separadas, el campo es muy pequeño. De ahí se deduce que la densidad de líneas es proporcional al campo. Así, un campo uniforme estará representado por líneas de campo igualmente espaciadas, rectas y paralelas. Ahora que sabemos interpretar las líneas de campo magnético, podemos ahondar en la clasificación de los materiales según su comportamiento ante campos magnéticos. Si colocamos un material ferromagnético en una zona ocupada por aire o en el vacío, y en presencia de un campo magnético, el material concentrará en su interior el campo como si fuera una lente. Recuerda que las líneas más juntas implican una mayor intensidad de campo. En consecuencia, este material será fuertemente atraído por el campo. Los materiales paramagnéticos, en cambio, apenas concentran el campo. Lo hacen, pero muy débilmente, de manera que la atracción por parte del campo no sea perceptible, salvo que el campo sea extraordinariamente potente. Finalmente, a través de los materiales diamagnéticos, que por cierto son la mayoría de las sustancias, el campo viaja peor que en el aire o en el vacío. En vez de concentrarse, las líneas de campo se separan en su interior, aunque solo sea levemente, así que estos materiales son suavemente repelidos por el campo. Si el campo es intenso, esta repulsión puede hacer levitar el material, que es lo que le está ocurriendo a esta rana, que un intenso campo mantiene en suspensión. Para saber qué cantidad de campo magnético hay en un punto, usaremos la llamada inducción magnética. Como puedes ver, la inducción magnética recibe varios nombres. Se representa con una B mayúscula. Para simplificar, nos referiremos a ella frecuente y simplemente como campo magnético. Ya veremos que hay otra entidad a la que también llamamos campo, el campo H. Para no confundir el campo P con el campo H, a muchos autores les gusta darle el nombre inducción magnética al campo B, aunque esos mismos autores y yo mismo terminemos refiriéndonos a B simplemente como campo magnético, cuando no hay confusión posible. La inducción magnética en el sistema internacional se mide en teslas. Es una buena idea que memorices esta unidad. Tesla, T, que mide la inducción magnética, P. Fíjate que otro de los nombres de la inducción magnética es densidad de flujo magnético. El flujo magnético es otra magnitud que expresa la cantidad de magnetismo que pasa por una superficie cualquiera.
se expresa por la letra griega phi, con la letra griega phi, y en el sistema internacional se mide en Weber, otra unidad que conviene aprender. ¿Qué es realmente flujo magnético? Vamos a compararlo con flujo de agua. Flujo es el movimiento de un fluido que se caracteriza con un caudal. El caudal de agua que pasa por una tubería es la cantidad de agua que pasa en un tiempo dado. La cantidad vamos a expresarla en términos de volumen, es decir, que el caudal es volumen dividido por tiempo. No confundas caudal con velocidad. En este chorro, el agua se mueve a una velocidad relativamente alta. El río Amazonas tiene tramos muy anchos en los que su velocidad puede ser inferior a la de nuestro chorro de agua. Sin embargo, mientras que el chorro puede tener un caudal de alrededor de 6 litros por minuto, es decir, de 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo, el Amazonas lleva un caudal medio de más de 2 por 10 elevado a 5 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo, su caudal supera 2.000 millones de veces el del Grifo. Pero aunque no sean lo mismo, el caudal y la velocidad están relacionados. De hecho, la relación entre ellos es la superficie transversal, es decir, la superficie perpendicular a la velocidad. Imagina una tubería de sección S en la que el agua avanza como un pistón, de la forma en la que avanza el líquido en una jeringuilla. Este avance se produce a una velocidad v minúscula, de manera que en un tiempo t se recorre un espacio e y se barre un volumen que será el del cilindro rojo de altura e y de base s, es decir que el volumen de agua que se desplaza es e por s. El flujo o caudal de agua es este volumen por unidad de tiempo, es decir, e por s partido por t. Reagrupando nos queda un espacio por unidad de tiempo, que es una velocidad, y esto multiplicado por la superficie.